Tiempo de las mujeres y la renovación del amor. La Alcaldía de Medellín les da la bienvenida a la 16ª Feria Popular del Libro, un espacio que tiene sentido para la cultura. ¿Y tú qué haces para reconocer el valor de la cultura? Recordemos a todos los asistentes que el presente evento es de carácter público y es financiado con recursos de la Alcaldía de Medellín para dar cumplimiento a la Ley de Garantías Electorales. Se solicita respetuosamente a candidatos a cargos de la elección popular, a sus voceros y representantes, el retiro del presente espacio. Bueno, muchas gracias por estar acá, por compartir estos espacios que la Secretaría de Cultura y la Alcaldía de Medellín invitan en este espacio tan bonito que tenemos para disfrutar. Agradecemos a las entidades que nos convocan y hoy estamos acá para llevar una charla muy especial. Esa charla que tiene como nombre la poesía en el papel y su papel en la vida cotidiana. Bueno, nos acompañan para esta charla. Tenemos por acá, nuestros invitados son Lucía Estrada y Carlos Palacio. Bueno, y con ellos va a estar Jenny León, entonces les damos un aplauso y los dejamos para que demos comienzo a esta tarde. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, es maravilloso que se hayan animado a acompañarnos en esta charla del día de hoy. Yo voy a estar entonces dirigiendo la conversación con Pala y con Lucía Estrada, dos amigos, más que todo pues con Lucía sí he tenido una amistad de hace años, a Pala lo estoy conociendo hoy afortunadamente, también mucho gusto. A través de sus letras, de su música, a través también de su poesía, digamos que hice pues como una pesquisa muy interesante. Para quienes no conocen a estos autores, les cuento que son autores muy, muy importantes en nuestra ciudad, y no solo en la ciudad, sino también a nivel de país. Voy a leerles entonces una pequeña reseña de cada uno de ellos. Lucía Estrada nace en Medellín, ha publicado los libros de poesía Fuegos Nocturnos, Noche Líquida, Mayastra, Las Hijas del Espino, El Ojo de Circe, El Círculo de la Memoria, La Noche en el Espejo, Cenizas de Pasolini, Cuaderno del Ángel, Continuidad del Jardín. Y ese libro que tengo en mis manos es Catábasis. Es importante mencionar que Lucía Estrada se ha ganado en 2 ocasiones el premio Ciudad de Bogotá, que es un premio nacional de poesía muy importante, aparte de que en varias oportunidades también ha obtenido la beca de la Alcaldía de Medellín en poesía. Bueno, Lucía es impresionante, o sea, sus textos han sido traducidos al sueco, japonés, portugués, italiano, alemán, ha sido invitada a encuentros literarios en varios lugares del mundo, como el Festival de Berlín. También en 2009 fue nominada por la UNESCO al Premio Internacional de Poesía Pons de Estrugas de Macedonia. Y bueno, pues es una gran creadora a quien admiro muchísimo. Pala, por su parte, también es tremendo, compañero filólogo. Toca tienes, sí, la presentacioncita tuya, ¿cierto? Mira aquí. Sí, súper. Pala entonces es de Yarumal, es médico y cirujano por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, ha dedicado los últimos 25 años de su vida de forma exclusiva y tras realizar estudios musicales en el Instituto Superior de Artes de La Habana, al cultivo de la palabra cantada y escrita. Ha publicado 2 poemarios, Pasacintas y Así se besa un cactus, y ha sido galardonado, entre otros, con el Premio Nacional de Música del Ministerio de Cultura de Colombia. La crítica especializada de su país le considera como uno de los más destacados letristas de su generación. Abajo había nubes, es un libro extenso, que es este libro que tengo en este momento y muy bien estructurado. Este libro fue galardonado con el Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández en 2020, que es un premio muy importante. Entonces es importante destacar
eso en Pale, y obviamente pues es un cantautor que es muy conocido para varios de ustedes. Y bueno, la idea es que yo quiero empezar esta conversación, más que todo haciendo énfasis en que para preparar este conversatorio yo quería como algo distinto, que no fuese una cosa como tan acartonada y tan mega poética, porque acá nos podemos poner a hablar de la imagen poética y de un montón de cosas, pero la idea es que también digamos que nos enfrentemos a estos autores y los interpelemos desde su calidad de humanos. Estaba leyendo a Primo Levi, que es un autor pues que admiro muchísimo. Yo sé que no quería empezar con acartonamientos, pero esto no es para sonar acartonada, sino que hay un libro de entrevistas maravilloso de Primo Levi, ese autor tan increíble que escribió este libro, Si esto es un hombre, que estuvo pues en Auschwitz, y él dice lo siguiente con respecto a este tipo de actividades, que son las entrevistas, que son como la cuestión de los conversatorios. Para él es un género muy importante, ¿cierto? Es más, él pensaba que esa condición de hablador, de dar testimonio, es de pronto una de las actividades más importantes de los autores. Él decía que había cierta urgencia de contarle a los demás, como una necesidad física de volver a contar ciertas historias por las cuales, digamos, sus libros fueron atravesados. Entonces estamos también acá frente a una actividad que de parte de los autores requiere una atención especial, que es muy importante, y que Primo Levi dice, es que en este tipo de actividades es que nosotros nos cosemos en la tela de la vida y contamos con sabiduría cómo es vivir esta vida. Pero bueno, no es solo la cuestión de que vamos a escucharlos a ellos o vamos a interpelarlos, sino también de que vamos a estar pasivamente activos, ¿cierto? Recibiendo como la información que van a hacer de esa conversación. Y él dice lo siguiente, igual que existe un arte de contar sólidamente codificado a través de 1000 pruebas y errores, existe asimismo un arte de escuchar, igualmente antiguo y noble, al cual, sin embargo, que yo sepa, nunca se le ha dado alguna norma. Entonces vamos a escuchar, ¿cierto? Esta conversación, y me gusta mucho él cómo pone la escucha, ¿cierto? Me parece que es algo muy, muy hermoso. Bueno, entonces inicialmente les cuento que muchos autores, en especial me estoy centrando en él como para darle cierta guía a la charla, se consideran una especie de centauros. Primo Levi decía que era un centauro, ¿cierto? Ya sabemos que el centauro es este animal mítico que está conformado, ¿cierto?, por dos animales. Entonces decía Primo Levi como, bueno, soy un anfibio, estoy dividido en dos mitades, hay en mí dos almas que son demasiadas. Primo Levi era químico, ¿cierto? Y después de su experiencia en los campos de concentración, él empezó a escribir, entonces tenía esta doble naturaleza, ¿cierto? Por eso él decía que era un centauro. Entonces, la pregunta es, si ustedes tuviesen que definirse como centauros, ¿cuáles son esas almas en ustedes que son demasiado y que a veces pueden contraponerse? Bueno, es que yo me pongo a pensar, buenas tardes. Claro, yo creo que yo más que centauros y mucho alcanzo, aburro mucho porque yo, pero ese tema de la dualidad a mí me toca mucho y creo que sí, que puede ser bastante generalizador, o por lo menos yo sí me incluyo en esa realidad. Lo que pasa es que esa dualidad que en mí es muy evidente y que es el hecho de haber pasado por los estudios de medicina, haberme graduado como médico, me ha definido en muchas cosas que no tienen que ver con mi presente o que tienen que ver de manera tangencial. Es decir, yo la medicina no la ejerzo, dejé de ejercerla hace 25 años, a duras penas llego a vacunador, sí mucho, porque no me acuerdo de nada del oficio médico. Pero sí, el hecho de haber pasado por una facultad de medicina definió en mí un criterio de pensamiento científico que define mucho mi vida y mi forma de ver las cosas. Soy absolutamente positivista, soy incapaz de darle credibilidad a ningún conocimiento que pretenda una predicción y que no pase por el método científico, por ejemplo. No creo que el método científico sea la única forma de explicar el mundo, por supuesto que no. Pero creo que cualquier ciencia que se abrogue un derecho de predecir
es así, tiene que pasar por el método científico. Entonces yo, por ejemplo, creo estoy completamente seguro de que el hecho de haber pasado por una facultad de medicina definió mi visión del mundo e incluso mi creación artística. Yo me río mucho cuando cuento que escribo mis poemarios con una tabla de Excel, que es de verdad, lo hago, es lo menos poético del mundo, pero he hecho mano de eso, no es que pase solo por eso, pero lo digo como un ejemplo para demostrar que hay cosas que definen mi forma de crear. Entonces, digamos que sí, soy un creador, a eso me dedico, pero estoy muy definido por el pensamiento científico a raíz de mi historia. Muchas gracias por estar acá, por la presencia, a Carlos, a Jenny. Y también como Carlos, creo que hay muchas texturas también dentro de mí. Yo no tengo una profesión, digamos, nunca terminé un estudio académico, pero creo que la vida me ha llevado por un montón de territorios y regiones que me han puesto a prueba. Entonces, ese centauro también puede ser como la imagen de un laboratorio en el que todo el tiempo estoy en contradicción, estoy en estudio permanente de las cosas que me pasan y que la poesía me ha ayudado definitivamente a mirarlas de cerca y a mirarlas de otra manera, y que eso vitalmente me ha fortalecido, creo yo, porque si no, tal vez no estaría aquí contando el cuento, porque las explosiones en ese laboratorio son muchas y muy, muy tremendas, jodidas. Entonces creo que esa convivencia entre un montón de preguntas, de incertidumbres, de temores, de deseo, de asombro permanente, conviven perfectamente y se atacan, y es un campo de batalla, y eso es seguramente lo que yo alcanzo a escribir. Bueno, súper. Quería comentarles que estamos frente a dos poéticas que son muy distintas entre sí, son poéticas muy diversas las de ustedes dos, ¿cierto? Incluso analizando varios de los conversatorios que tienen en línea, varias de las veces que también he estado compartiendo con Lucía en otros espacios, he visto que el momento de creación para ambos es un tanto distinto, porque en algún momento tú decías en una de tus entrevistas, Pala, que para ti crear era todo un momento de goce, o sea, que era impresionante la conexión que sentías en ese momento, y que precisamente para ti crear ha sido vivir conectado, vivir en una especie de goce, ¿cierto? Como en una especie de apreciación muy íntima y profunda de la vida, ¿sí? Por su parte, Lucía en otros momentos ha manifestado, o incluso lo que yo veo en su poesía, es que hay muchas aristas, ¿cierto? Desde de esta cuestión de crear, tanto que a veces incluso crear crea la herida, ¿cierto? Que esa es otra cosa que pasa en muchas ocasiones. Entonces, quería que me hablaran un poquito de esto, o sea, para ustedes, ¿cuáles son las aristas de la vida que se mueven cuando están creando? Para ti puede ser algo más vitalicio, para ti cómo es, o si nos quieres develar algo más de ese momento de creación. Está bien. Siempre me siento más respaldada cuando tú hablas primero. Sí. No, pero ya que estoy en el agua, en medio del mar, en la nada, yo creo que es eso. Esa es digamos, como la sensación más inmediata al momento de escribir, es no saber absolutamente nada, estar en alta mar. Y uno en alta mar, supongo, está aterrado. Es muy curioso que uno en alta mar esté aterrado, ¿cierto? Entonces,
me pasa muchas veces que se siente ese primer temor frente a ese vacío, como a esa posibilidad en la que uno seguramente puede decir todas las palabras y ninguna, y que hay una exigencia también en uno previa, que como decía José Manuel Arango, es la mirona, que a veces no lo deja escribir a uno y que a veces incluso hace que uno se desanime y ni siquiera empiece a escribir el poema, sino que lo deje pasar. Pero también una vez uno entra en esa primera palabra, es increíble lo que pasa ahí, el tiempo sencillamente deja de existir, uno entra en otro tiempo, un tiempo seguramente más vertical y que te toma por sorpresa y por asalto. Ahí yo, por ejemplo, siento que puedo pasar horas para escribir 2 líneas, o que a veces ese tiempo me regala un poema más extenso, en fin, pero ahí hay un gozo también, hay un gozo que no es precisamente alegre, sino que es como si entrar en otra materia. No sabría decirte porque así mismo, como cuando escribo así mismo, estoy sentada aquí en medio del mar. Mándame una barquita, pala. No, yo con mucho contribuiré al naufragio, Lucía, no tengo mucho que darte. No, claro, es que mientras pensaba que le contesto a Jenny, yo tengo que decir que mi llegada a la poesía es una llegada más bien tangencial, porque mi oficio es el oficio de escritor de canciones, ¿cierto? Para eso me preparé, esa fue mi opción vocacional. Y mi primer texto poético, mi primer libro que yo considero poético, lo escribí después de mis 40 años, ¿cierto? Y arribé a eso, más con la convicción del amor a la palabra y con cierta pulsión obsesiva por pulir el oficio técnico de escribir la palabra, que por la búsqueda de un lenguaje poético. Entonces, digamos que esa llegada tangencial me permitió, y así lo veo, porque a veces me pregunto, ¿por qué no sufro más el oficio poético si debería sufrirlo? O por lo menos porque cuando leo a los poetas que amo, cuando encuentro esa herida de la que hablas, digo, ¿yo por qué no la siento? O la siento muy eventualmente. Y creo que debe tener que ver primero con eso, con la llegada tangencial al oficio de escritor, y porque esa llegada tangencial me permitió, eso sí creo yo que es importante, desarrollar una metodología acorde con mi forma de estar en el mundo, que durante mucho tiempo me mortificó y que yo definí como una indisciplina constante, y después entendí que era simplemente una forma de trabajar que podía ser casi obsesiva. Yo puedo trabajar 12, 13, 14 horas, pero no puedo trabajar más de 2 horas seguidas en nada. Durante mucho tiempo me mortifiqué. ¿Por qué me estoy yendo por las ramas? Para explicar que esa metodología me obliga en el asunto de la escritura a mantener muchos frentes abiertos. Entonces sí hay un momento en el que no diría que sufro, pero al que le dedico cierto estaciamiento, no sé cómo es la palabra, bueno, un número de tiempo de parto, de decisión de la temática, por ejemplo, que puede ser en un viaje, en un vuelo, en casa, pero ese tiempo, más que sufrirlo, es el tiempo en el que defino para dónde va el poema, el poemario, lo que he de escribir. Y una vez decidido eso, el oficio de ponerlo en el papel, yo no lo sufro realmente, porque lo suelto, y después de que suelto ese primer bosquejo, ahí sí me meto en algo que ya por las pasiones personales me emociona mucho más que casi cualquier cosa en la vida, que es la reescritura. Yo puedo reescribir por años, me pasa, reescribo y cambio y modifico, y eso por una forma de ser, yo lo disfruto mucho. Entonces le dedico un tiempo inicial a la decisión de la idea, hacia el dónde va, a bosquejar líneas sobre hacia dónde va, y esa es la parte como menos fluida, digamos, o menos disfrutable, pero no podría decir que la sufro. Entonces mantengo muchos frentes abiertos. Mi creación se parece más al ajustar mosaicos que a las largas jornadas de creación. Entonces voy armando mis mosaicos, y si aquí me bloqueo, si aquí me detengo,
prefiero guardar en la nevera el poema, el texto, y ya lo retomaré después y me voy acá. Y acá tendré otro frente abierto y otro y otro. Entonces esa suerte de indisciplina me permite estar buscando salidas cuando me siento bloqueado, y creo que eso me ayuda a no sufrirlo. Pero súper bien, porque se trata no de un deber ser, ¿cierto? De que no tiene que ser de ninguna manera, ¿cierto? Sino que cada uno de ustedes tiene su poética, su forma también de llegar a las palabras, y eso está perfecto. Bueno, quiero que me cuenten ustedes, a ver, ¿cuáles son, a ver, a qué le tienen miedo? Quiero que me hablen de sus temores y en cuáles de sus poemas de pronto abordan esos miedos. Mis miedos los tengo más o menos identificados. Yo tengo mucho miedo a desperdiciar el tiempo. A desperdiciar el tiempo en algo que no sea la búsqueda del placer. Yo soy un hedonista de bandera y creo que la única obligación vital es la de gozar en la medida de lo posible sin hacer mal a los demás. Entonces, y más a la edad que tengo, me obsesiona mucho no desperdiciar el tiempo en algo que no me sea gratificante, o que no le sea gratificante a alguien a quien quiero, y en esa medida también a mí. En muchos de mis poemas está escrito eso, en muchas de mis canciones especialmente. Yo he escrito la misma canción 20 veces o 30, que es la canción que dice que esta vida no es la cuota inicial de nada. Ya es un milagro estar aquí sentados como para no disfrutarlo. Y en la medida en que la vida no nos arrincone, nosotros los que tenemos el privilegio de tener un hambre que no duele, pues deberíamos pensar en disfrutar un poquito. Ese es mi gran temor y esa es mi línea creativa en gran parte de mi trabajo. Bueno, mientras Lucía responde, te va a pedir el favor de que si puedes buscar uno o dos poemas. Exacto. Bueno, yo le tengo mucho miedo a muchas cosas, creo que soy una gran miedosa, sobre todo a la vida misma, ¿cierto? Como quizá a lo que decía Pala, y es, sí, a sentir que de pronto se le va a uno como entre las manos, que el tiempo es tan difícil de manejar. Es que yo creo que no logro manejarlo, y me caigo a veces en una especie de repetición de algunas cosas que me imagino que así debe ser el infierno, que uno se ve repitiendo y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no soy capaz de salir, de hacerme a un lado para empezar, digamos, otro ritmo? Me da mucho miedo quedarme repitiendo un ritmo, y yo creo que eso en todos los aspectos de mi vida, pues en los planos afectivos, en la escritura misma, y en mi forma, sobre todo, de presentarme a la vida, ¿cierto? Todos los días. Levantarse en las mañanas es para mí un reto increíble. A veces siento que me va a sobrepasar, que no voy a ser capaz de llegar, y sin embargo llega la noche, como ese bosque que lo rescata a uno para el sueño, para la memoria, como para ese momento en pausa de silencio y de sosiego. También me da mucho miedo porque uno de mis grandes anhelos es poder llegar a un momento de mi vida en que no esté tranquila, no es que esté tranquila, sino por lo menos sosegada, que pueda mirar la vida con sosiego, con lo que traiga. Me da mucho miedo no lograr eso, no poder lograr nunca como el sosiego. Y tú también. Ahí encontré varios, pero voy a leer este que está aquí. Es hora de aceptarlo, se llama. El primer atardecer anaranjado que recuerdo, aquí he de mencionar mi daltonismo para que cuando diga anaranjado se pueda leer rojo, azul, distancia, ocurrió en un pueblito de los Andes. Tenía 12 años y corrí a la oficina de mi padre apurado y gozoso
a pedirle su cámara de fotos, milagro inalcanzable que grababa la risa. El tiempo que tardé en sacarle un sí a mi viejo fue el mismo que tardó en desaparecer la magia entre las nubes y nada me quedó de ese momento. La vez siguiente sucedió en La Habana. Volvía en bicicleta hacia mi barrio. Por ese entonces, el 90 y muchos, la vida dormitaba sobre ruedas. Y en una esquina, frente al mar rocoso, el rojo de la tarde electrizó mi córnea con ardor de pomelos y naranja. Aceleré, fui nube, rompí las ataduras del asfalto para buscar la cámara de fotos y guardar para siempre la inigualable y blanda pirotecnia, cosa que me creyeran algún día los que no atardecieron en La Habana. Pero de nuevo, nada a mi regreso. Era fugaz el grito del violeta como tosudo el peso del recuerdo. Después fotografiar se hizo un soplo. Cámara fue teléfono y foto fue ya mismo. Aún así, cada vez que intenté llevarme a casa algún atardecer en el bolsillo, descubrí la injusticia de la imagen y me encontré vacío de naranja. Por eso hoy, que los atardeceres escasean, cuando alguno violeta y rojo y displicente me apuñala, solo busco una roca o algún tronco de playa y me siento sin cámara ni pluma ni acuarela a gastarme los ojos como si en 10 minutos no tuviera ni ojos, ni recuerdo, ni otro cielo violeta con que acercarme al polvo. Yo me pasé la vida intentando guardar atardeceres con la idea minúscula e ingenua de que un atardecer se podía morder 2 o más veces, sin saber que el secreto del recuerdo era mirar apenas, detenerse y fundirse, sin masticar la idea del instante, sin quererlo hacer bronce, y así, de esa manera, por un segundo inmenso, convertir en eterno lo que es humo. Y sucede lo mismo, es hora de aceptarlo, con los cuerpos queridos y con los besos dados, rojo que cuando pasa el rojo ya no es nada. Qué reto después de, porque ahí se nota que la música lo posee, tiene un ritmo increíble el poema. Entonces, quizá hablando como de esa, se llama Último Peldaño, que es el poema que cierra el libro Catábasis. Escribo con la última luz que me asiste, pero no es fácil. Su rumor áspero trepa por las paredes, hace menguar la luna y los espejos. Siempre he temido a la doble noche de su mar en sombras, al pulso que aprieta la garganta. Resistiéndolo, cabalgo por encima de mi cabeza para luego caer salvajemente, allí donde solo existen los brazos extenuados, la boca cubierta de sal, el olvido atroz de todo lenguaje, donde no hay lugar para las palabras. Escribo para darle forma a la muerte, pero también a los pájaros que cruzan el cielo en lentas migraciones. Intento aferrarme con los ojos a este pequeño reducto de conciencia, a la realidad que tiñe de bruma cualquier posible horizonte, pero los ojos no resisten, sucumben a su vocación de peces que se dejan arrastrar por las olas. Escribo para despreciar su abandono, para devorarlos hasta el silencio. Algo quedará en la página, una estrella invisible, un mapa de agujeros negros, un grito sumado a la voracidad de otras aguas, de otras oscuras navegaciones. Bueno, les cuento que me parece muy teso porque precisamente la siguiente pregunta la iba a empezar con una parte de ese poema. Las sincronías de la vida. De este poemario que se llama Catábasis, iba a leer una parte, un epígrafe de Blanca Varela, maravilloso, que utilizas, que se llama Último, bueno, del capítulo Último Descenso. Lucía pone un epígrafe de Blanca Varela que dice:
tal vez el otro lado existe y es también la mirada. Y todo esto es lo otro y aquello esto. Y somos una forma que cambia con la luz hasta ser solo luz, solo sombra. Y de ahí iba a leer precisamente, es una parte del último poema que leíste, que igual la voy a releer para que la tengan más presente para nuestra próxima pregunta. Y es esta parte de escribo para darle forma a la muerte, pero también a los pájaros que cruzan el cielo en lentas migraciones. O sea, literal lo tenía acá como... La pregunta es, y no me importa si suena una pregunta básica, siento que puede ser una pregunta que abre muchas otras inquietudes y es una pregunta que tenemos todos. ¿Le tienen miedo a la muerte? Esa es una respuesta que yo te podría dar en el momento en que la vea cerquita, pero, porque claro, podríamos conjeturar todo, pero hasta la hora que no tengamos la parca al lado no. Yo tengo la sensación, he tenido un par de oportunidades de comprobarlo más o menos, pero yo creo que la muerte de mi papá me quitó el miedo a la muerte. Entonces yo por lo menos estoy muy reconciliado con el concepto. Y ese hecho, la muerte de mi viejo, y la forma en que murió, y la lectura de la filosofía, a mí me ha... Y paradójicamente la pérdida de la creencia religiosa, esas tres cosas a mí me han dado la paz, por lo menos con el concepto de la muerte. Ahora, no estoy diciendo que cuando esté aquí no me muera el susto y rece un Padre Nuestro, eso sería muy prepotente negarlo, pero yo creería que no. Yo creo que estoy más o menos en paz, como se podría estar más o menos, porque, claro. No, yo sí dije que yo era muy miedosa. Y por supuesto a la muerte, porque yo la he vivido muy cerca, pero siempre uno, yo creo que todos la hemos vivido muy cerca, pero siempre uno está frente a la muerte del otro, ¿cierto? Entonces debe ser absolutamente distinto tener, por ejemplo, una conciencia como las personas que están muy enfermas o, en fin, de que ya está muy próxima. Todos la tenemos próxima, por supuesto, pero como decía un amigo, es que a uno le da mucho miedo, es como la partida, ese tránsito, ¿cierto? Seguramente no la muerte en sí, pero sí el tránsito. Ese tránsito debe ser, creo yo, difícil y sobre todo si uno ha vivido lleno de miedos. Entonces yo, por ejemplo, todos los días trato de pensar en eso, en esa muerte propia, que la poesía me ayuda de alguna manera como a resistir esa pregunta, pero siempre pienso, qué montón de desorden el que tengo en estos papelitos, ese computador que no termino de organizar nunca, esos archivos repetidos, ¿quién va a saber la clave de eso? Me hago preguntas supremamente absurdas. Y por ejemplo, yo toda la noche yo saco la basura, la organizo y que no encuentren mucha basura por lo menos. Siempre pienso en esas cosas súper absurdas que nada tendrán que ver finalmente con la muerte, con uno, ¿cierto? Pero son como pendejadas que uno tiene, sí. Bueno, súper bien. Ahorita hablabas de que, pues nos comentaste que esta cuestión de la cotidianidad precisamente, bueno, para muchos es una cuestión compleja, para muchos de nosotros la cotidianidad se vuelve también un reto, ¿cierto? El día a día es una cuestión complicada, para otros no tanto o a veces es por momentos, pero yo sí quiero preguntarles, y evidentemente porque nuestra charla es la poesía en el papel y su papel en la vida cotidiana, ¿de qué manera la poesía o incluso algunos referentes poéticos que ustedes tienen les han ayudado a sobrellevar la cotidianidad o les han aportado una perspectiva que les permite sobrellevar el día a día, ¿cierto? Entonces, cuéntenos de eso, o sea, ¿de qué modo la poesía les ha ayudado a ustedes con la cotidianidad? Y si hay algunos referentes en particular que ustedes quieran mencionar, porque pues nos ayudan a todos también.
Sí, porque yo pienso que la poesía es hermosa porque está con nosotros en todo momento, ¿cierto? Incluso hasta en los que creemos que son más prosaicos, ella le da un sentido a eso que hacemos. Mm, Y, y, por ejemplo, hay momentos terribles donde uno, después de una semana muy larga de trabajo, se encuentra con que el día de descanso no va a poder leer tanto como quisiera, sino que tiene que lavar la ropa, que se acumularon unos platos y uno se pone a hacer eso y sin embargo ahí están todos esos poetas que uno ha leído con tanto amor acompañándolo, ¿cierto? Todas esas voces, entonces uno se imagina, por ejemplo, que Wisława Szymborska también lavaba sus platos y pensaba en Vietnam y mientras tanto también pensaba en este poema tan maravilloso de ella, de la bomba que va a estallar y cómo ella describe los minutos previos a eso y cómo este se salva y este no, y ella sigue como una película, como si estuviera en el cine. Entonces a veces, por ejemplo, no solamente esa, digamos, como tratar de tener esa conciencia poética, porque es difícil, me ha permitido que a veces me sienta como un persona, como si yo fuera mi propia escritura también, como que en eso también me estoy escribiendo. Y, y definitivamente pensar en que uno es de alguna manera privilegiado porque puede tener las palabras y pensar en tantas vidas que se apagan sin esa posibilidad de decir, ¿cierto? En nuestro país, por ejemplo, y en todo el mundo. Entonces que uno tenga ya esa palabra, que uno tenga la posibilidad al menos, porque uno no siempre la logra, pero al menos la posibilidad ya es un respirito que sí le da a uno la vida. Bueno, antes de que respondas, Pala, te quería pedir, Lucía, si puedes de pronto encontrar algún poema dedicado a alguna de estas presencias literarias que te han ayudado a soportar la cotidianidad. Sería fenomenal. Y a ti también. Bueno, mi respuesta va muy por la línea de la de Lucía también, porque aunque yo me considere pragmático y un creador que se aleja mucho, por ejemplo, del concepto tradicional de inspiración y que intenta desmitificar mucho el oficio, creo que en eso me planto yo. Aún así, yo sí puedo decir también que yo no me imagino mi día a día sin la poesía, por supuesto, o por lo menos sin la palabra, creo que ese es como el hecho. Eh, Hay muchas presencias en mi universo de lecturas, básicamente, pero hay dos que yo recuerdo en este momento y que me emocionan mucho porque son tocayos. Está José Manuel Arango, por supuesto, eh, en quien veo Medellín y a quien veo en cada pedacito de Medellín. Y, y José Manuel Díez, que es un gran amigo, poeta extremeño, quien me convenció de la remotísima posibilidad de que yo pudiera escribir poesía. Es un poeta a quien leo con fruición, de quien he aprendido muchísimo, cuya poesía me ha iluminado. Entonces acercarme a él como amigo, como hermano prácticamente, bien aquí, bien al otro lado del mar, a mí me definió como lo que soy hoy. Entonces creo que esas dos presencias son inamovibles y detrás de eso una estela pues, de lecturas sin las cuales, vuelvo y lo repito, no me imagino el día a día. Bueno, este poema que escogí es porque hablaba de los oficios cotidianos que uno tiene que emprender y recordé que en Las hijas del espino hay un poema que se llama Alma Mahler, que era una gran música, compositora, y que, digamos, donó mucho de su tiempo a ayudar y a perfeccionar también la obra de su compañero.
una generosidad muy bonita, una solidaridad de ella. Pero ella también tenía que hacer cositas en la casa y entonces al parecer en una anécdota decía que Gustav Mahler le decía que la escoba hacía mucho ruido, que el oído de él era muy sensible y ella compró una escoba de millo que es como una plumillita para que fuera también muy silenciosa esa labor. Entonces este poema que se llama Alma Mahler dice: yo también lo prefiero, es más bella la mano al pulsar una cuerda invisible. Cuando duermes, reaparecen las 3000 sombras de tus dedos tejiendo filigranas en el oscuro cuello del dragón. Te miro inquieta sin atreverme a respirar. Es la hora más alta del doble vuelo nocturno. Escribo en la seda de tus párpados mi temor de perderle, de que huya como gato por los techos, de que salte y reviente la cuerda de todas las campanas del mundo, de que se despeñe con el sonido metálico de un arcángel en el centro mismo de la orquesta. Yo también lo prefiero, cóncavo y oscuro. La clave blanca y negra de todo cuanto existe se advierte en su sinfonía de agujas. Bueno, una de las cosas que más nos construyen como seres humanos son los errores. Quería preguntarles, ¿existe un error que se les haya quedado en la cabeza del que se arrepienten y que nos puedan contar? Sí, son 7 años y medio de error estudiando medicina en mi caso. No, yo no creo que sea un error, pero sí, es decir, me arrepiento en la medida en que si el tiempo volviera atrás no estudiara medicina. Tampoco hubiera estudiado música o letras, hubiera hecho otra cosa, pero claro que fue una prueba que no salió bien, que me dejó cosas positivas, claro, pero que no la repetiría. ¿Pero qué otra cosa? ¿Qué otra cosa esa? ¿Qué me dejó? ¿Qué otra cosa ¿Qué me otra arrepiento? cosa? O sea, no hubieras estudiado medicina ni lo otro. Mira, ni sabes que otra hubiera cosa. estudiado una profesión muy versátil, como por ejemplo la comunicación social, creo. Yo estudié ahorita filología hace nada y la amo y esa era mi vocación, pero creo que hubiera sido muy distinto asumirla a los 16 o 17 años que salieron del colegio a estudiarla ahorita. A lo mejor el placer que me ha producido ahora es mucho más el que me hubiera producido en ese entonces, que uno se enfrenta a la universidad como una puerta sin salida, como una obligación. Entonces no, yo lo hubiera dejado para ahora estuvo perfecta. Pues va como en esa misma línea académica, pero todo lo contrario. Es porque yo tuve simplemente el arrebato de salirme de la universidad, dejarlo todo, y a veces siento que posiblemente habría podido lograr una mejor estructura mental. Yo a veces siento que mentalmente soy como un montón de cosas volando en la cabeza y yo trato de agarrarlas todas y se me vuelve a veces difícil. Por eso seguramente escribo poesía y no cuento, porque no soy capaz, digamos, de amarrar eso de una manera que a lo mejor la academia, o yo estaba estudiando filosofía y le hice caso a un profesor que me dijo, es que no, sálgase. Es que mire que va a tener muchos problemas después porque claro, teníamos que leer a Popper y él decía, entonces van a hacer un ensayo sobre las páginas tal, y yo le llevaba al otro día un poema. Y él me decía, yo te lo recibo, pero a lo mejor vas a tener muchos problemas más adelante si tú crees que puedes seguir, digamos, como con esa dinámica en la universidad. Yo de usted me saldría, me pondría a leer y yo al otro día estaba haciendo eso. Así sin ninguna consideración ni nada, absolutamente, y me dediqué a leer. Entonces, de alguna forma, yo también pues pienso, a lo mejor, quién sabe cómo sería también mi posibilidad de escritura si hubiera seguido como esa vía de la academia. Bueno, genial.
Bueno, entonces les he pedido errores y no defectos, y no se los voy a pedir. Quiero que me cuenten una cualidad que saben que poseen y que les gusta poseer. Pues a lo mejor tal vez, pero también me da un poquito de susto, es como cierta intuición y a veces no me gusta tenerla, como que yo digo, esto es así, es un presentimiento y eso hace que yo me vuelva muy ansiosa e incluso hago cosas como pases de magia y todo para que esas cosas no pasen. Y las escribo y me veo haciendo cosas realmente que si ustedes las vieran serían muy ridículas, pero que yo creo profundamente en eso porque de pronto es como que uno ve eso ahí y uno dice, eso va a pasar y preciso. Entonces uno dice, pero ¿por qué yo tengo como esta cosita de, qué pereza? No quisiera, pero me ayuda mucho también al momento de escribir. Y toda esa creencia de alguna manera, como en ciertos pases mágicos, también me ayuda a escribir. Parece una locura, pero a mí me funciona. Bueno, antes de que continúe Pala, te voy a pedir, Lucy, que mientras Pala responde, obviamente lo escuches, yo sé, pero que vayas pensando, porfa, en un poema que consideres que sea una especie de autorretrato. ¿Listo? Hay una cualidad mía que me gusta mucho y es que yo sé lo que no sé y eso es una cosa que a mí me facilita mucho el trabajo. También sé en lo que me siento fuerte también, pero por ejemplo en el trabajo con la música, cuando trabajo con los productores se facilita mucho el hecho de que yo me trenzo en batallas profundas en el tema de la letra. A mí para que me cambien una preposición me tienen que pasar un trabajo de 20 hojas y justificarme por qué me va a cambiar la preposición. En el tema de las letras yo me bato en duelo y no permito que me cambien a menos que me lo justifiquen. Pero sé que mi fuerte no son los sonidos, aunque trabaje con música. Entonces ahí dejo que el productor trabaje, que haga su trabajo y eso hace que el trabajo fluya más. Y los últimos trabajos con los productores que he trabajado, que además son mis amigos, entonces tener esa cualidad, saber lo que no sé, me ahorra muchas angustias y guardo fuerzas para las batallas en donde me siento más cómodo. Bueno, mientras Lucy nos lee, también te hago la misma petición, si puedes de pronto pensar en un poema que sea un autorretrato. Es un poema cortico y se llama Yuna, porque a mí me impresionó mucho la lectura de un libro de ella que ha sido fundamental, digamos, como en mi experiencia poética, que es Yuna Barnes, El bosque de la noche. Y este poema tal vez me retrata, ¿sí? Pregunto por el sueño y en respuesta, lentos animales de la noche rodean mi casa. Voy a dejar de oír el poema. Creo que ya sé cuál es el que quiero leer, pero tengo que encontrarlo. A ver. Ay. Bueno, es verdad. ¿Por qué me estreso? Yo que digo que no me estreso. Voy a leer este que está aquí atrás, porque además está escrito en primera persona y porque tiene un epígrafe de José Manuel Díez, precisamente mi amigo de Extremadura. El epígrafe dice así: ser uno entre vosotros y ser todo entre todos y ser igual que el mundo, distinto en cada hombre, la sombra inmemorial de mis antepasados aquí en la latitud de los asombros, los seres que cohabitan al poeta, los poetas que callan en mi idioma. Ese es de José Manuel Díez. Y el poema se llama Ser uno. Para que yo pudiera hacerme verde, América me puso la montaña a manera de torvo escapulario sobre la incandescente marea de mi cuello. Para que yo pudiera hacerme tinta,
España me ha gritado desde una uva negra a la orilla del Duero. Ni blanco ni sudaca, ni godo, ni acero toledano en la garganta, ni guayaba explosiva en el apero. Apenas un soplido que trajo el Amazonas para limpiar el polvo que se posa indecente sobre los versos húmedos de Gregorio Silvestre. Una K de aceituna y una ya de pomelo, un hoy de mango dulce y un ayer de cerezo. Arriba el cielo impávido que me llama y no existe, abajo el suelo eterno que ya espera mis huesos. Bueno, ahora cuéntenme un gran deseo que ustedes tengan, una esperanza. Mis deseos son más bien tranquilos, poder seguir escribiendo. Realmente a esta altura de mi vida, lo que yo espero de la vida es que me permita el privilegio de seguir escribiendo sin tener que preocuparme por el plato de comida. Eso es un privilegio impagable. Entonces, si puedo pedir algo, pido eso, poder seguir escribiendo sin tener que preocuparme por las otras cosas. No es poco. No es poco. No, yo lo suscribo. Creo que mi mayor deseo tiene que ver con mi mayor temor, y es perder la escritura, esa palabra que es la que a mí me da. Entonces, mi deseo es poder tener la posibilidad de escribir y que, digamos, que lo que dure la vida sea una escritura, y una escritura consciente y sensible y vertical. Ya me lo sospechaba, entonces tenía la siguiente pregunta, que es ya con respecto a esa cuestión de la escritura, de cómo es el proceso, ¿cierto? ¿Son ustedes escritores que escriben con facilidad, que una vez encontrada la línea, escriben sin tropiezos? Igual, yo sé, entiendo que hay libros que llegan así, hay otros que no, pero me gustaría que nos contaran un poquito de cómo ha sido ese proceso. No, es que aquí tengo que volver a insistir en que yo llegué de manera tangencial a la escritura de poesía, entonces a veces me preocupa mucho como definir tajantemente el asunto, pero yo escribo, yo confío en el desarrollo del músculo del oficio. Desconfío mucho del concepto de inspiración como lo conocemos, como lo hemos pensado desde la adolescencia, esa suerte de musa que te sopla al oído. No, creo en una sensibilidad, una predisposición, pero creo mucho en aceitar el músculo. En esa medida, pues yo escribo canciones y poemas, y escribo canciones o poemas 8 horas al día, ese es mi trabajo. Entonces, en esa medida, hay días en que no sé por dónde coger, pero me obligo. Y así, pues tomo esa ruta tan bonita que contaba García Márquez en el prólogo de los 12 cuentos peregrinos, texto tan revelador. Decía que el creador se reconoce más por lo que desecha que por lo que publica. Yo voto mucho, es que no hago sino votar, borrar archivos, ¿cierto? Pero creo que esa es una mecánica que a mí me funciona para eventualmente sentirme tranquilo cuando veo algo que creo que es medianamente publicable. Entonces, no sé si la ruta es tormentosa, pero por lo menos sí es larga. Y cuando abro mis carpetas, veo mis libros publicados y la versión 19, versión 21, versión 22. Entonces, y si no lo publico hoy, seguiré corrigiéndolo hasta que termine. En esa medida recuerdo mucho a Rodi de la Corrosa, el músico, que le preguntaban cuándo terminaba la producción de un disco, y él decía, muy fácil, cuando sacaba la plata. Entonces, claro, hasta que él podría estar en el estudio años y años regrabando y corrigiendo. Entonces, yo dedico eso 8 horas al día a escribir, y la verdad lo disfruto mucho. No, si te digo otra cosa es mentira, no lo sufro. Sí, como lo decías, cada poema, incluso yo hablaría del poema, tiene su propia respiración, su propio ritmo, y se presenta de manera categórica, difícil o fluido. Me ha pasado, pues he tenido esas dos experiencias en donde definitivamente lucho a muerte con un poema hasta que nos tiro a la basura, al poema y a mí, por ese día. Y hay otros donde yo siento que está ahí, como que estaba trabajado de una manera en que yo no sé cómo ya estaba listo, ¿cierto? Y era simplemente como
transcribirlo. A mí me encantaría poder tener una especie de disciplina, entre comillas, como de escritura, porque a lo mejor pasa que uno no escribe es porque no se ha sentado a hacerlo. Pues simplemente sentarse y coger un lápiz y un papel y empezar a escribir. Así no salga nada, porque como te decía antes, esa mirona de la que hablaba José Manuel Arango borra por encima del hombro lo que uno intenta escribir y lo borra de antemano. Y entonces, ¿cuántos de nosotros no nos como me dice mi hermano Pedro, que también sé que sufre mucho con eso? Entonces me dice, es que yo voy a empezar a escribir un poema y sé que va a ser tan malo que no lo empiezo a escribir. Yo le dije, pero ¿por qué no darle por lo menos la posibilidad? Empiece a escribir y lo bota, si no. Pero a lo mejor pasa que es un poema que estaba ahí esperando de alguna manera por uno. La poesía también se escribe en uno, ¿no? Ella misma, sola. Entonces, siento que cada poema trae como su modo. Sí, y cada poema es el primero y el último, siempre. Qué lindo eso. Cada poema es el primero y el último. Bueno, pues si me hiciste acordar de Borges, ¿cierto? Publicamos nuestros libros para deshacernos de ellos. Me gustaría que, si ustedes tienen alguna inquietud, que abramos el espacio para 3 preguntas. Si quieren preguntarle algo a los autores. Veo que hay algunos que están así como que... Dale. Pues puedes hacer Vamos a una. esperar un momentico, les voy a pasar el micrófono. Te interrumpo, Jenny. Vamos a hacerle llegar el micrófono para que todos puedan escuchar claramente la pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Andrés y tengo 2 preguntas para ustedes. La primera es cómo o qué de pronto sugerirle a los jóvenes que están saliendo de los colegios para encontrar esa pasión raya vocación. Y la segunda es para Pala, ¿de dónde salió el poema Estamos Vivos? Porque realmente es un poema que a mí me sirve todos los días. Pues yo lo tengo en mi foto de perfil de WhatsApp, lo tengo en mi foto de perfil de Instagram, de Facebook. O sea, es algo que a mí todos los días y cada día me reafirma pues mi manera de ver el mundo. Entonces son esas 2 preguntas. Gracias. Bueno, no, que muy lindo también que digas que, pues yo, por lo que les conté ahora, yo creo que yo soy muy poco apta para darle un consejo a un muchacho que esté saliendo de... Pero yo sí creo que uno lo que debe hacer es creer profundamente en la vida que tiene y en las cosas que quiere hacer, así parezcan impulsivas, meterse a vivirlas con plenitud, con las preguntas, con las dificultades, con las alegrías que eso conlleva. Es decir, qué bueno que pudiéramos volver otra vez como a lo más natural que es la vida misma. Cierto que los muchachos estuvieran en esa búsqueda de sí mismos, de lo que ellos por sí mismos pueden lograr. Esa exploración, por ejemplo, en las tecnologías está muy bien, pero que no sientan que hay una vida como ficticia, sino que hay una real a la que ellos simplemente tienen que escuchar un poquito más y mirarla y volver, ¿por qué no?, a ese patio de la casa familiar cuando estaban pequeños y volver a esos momentos de la infancia, como decía, que a mí me gusta mucho ese verso de Lois Gluck: miramos el mundo una sola vez en la infancia, el resto es memoria. Entonces, como decir otra vez, volver a mirar las cosas que tenemos en ese momento en que ellos están, que son tan, digamos que hay una efervescencia vital. Ese momento es fundamental. Yo creo que todo lo que sigue está profundamente asentado ahí.
¿Oíste cuál es ese poema? El que dice, qué elegancia la lluvia en los aleros de la tienda. Sí. Ese es un soneto y me encanta que lo menciones porque para mí es muy esperanzador y demuestra cierta sensación que tengo respecto a la inutilidad del juicio que haga uno sobre sus propias creaciones. Ese soneto está escrito en un momento en que yo estaba en plena exploración de dos aristas de la lengua que me emocionan mucho: la poesía de las formas clásicas del Siglo de Oro y el parlache de Medellín, ¿cierto? O los registros populares del lenguaje. En esa medida hace parte de una creación que durante años yo descarté por completo como material poético. Siempre dije, pues es que eso es un juego que yo estoy haciendo, además lo hacía con un amigo en Bogotá, Andrés Correa, cantautor también, solo para eso, para afilar la técnica de la escritura clásica y de las formas clásicas que siempre me obsesionó. Pero una vez, mientras vivía en Argentina, una amiga editora me pilló un día en un momento de baja autocrítica y me convenció de publicar ese material, y dejé uno publicado y otro no. Por ejemplo, ese no está publicado en ese libro, ni siquiera lo consideré para publicarlo ahí, se publicó después. Así que el hecho de que vos me digas, por ejemplo, bueno, la respuesta de dónde viene es esa, de esa época en la que estaba explorando las formas clásicas y el parlache. Pero el hecho que me emociona es que me lo menciones, que me digas que significa algo para ti, habiéndose una pieza que yo descarté, ¿cierto? Como material con alguna valía. Eso me parece fabuloso y demuestra lo poco importante que es el juicio que hagamos sobre nuestra creación. Siempre habrá alguien que lo mire de otra manera, incluso lo que consideramos valioso también, pues de hecho más. Hay que preocuparse menos por eso, creo yo. Maravilloso, te agradezco mucho. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jennifer y quisiera preguntarle a los dos, bueno, ahora que ya no vivo en Medellín, sino que habito el santuario, por mi primera profesión, por decirlo así, y que me duele a veces tanto volver, pero que amo volver en medio de ese caos que me cuesta, ¿cierto? De vivir en un pueblo a vivir en la ciudad. Creo que de una u otra forma los dos han sido viajeros de la vida, más que de los lugares, porque tanto la música como la poesía lo llevan a uno a entender que uno es un viajero eterno, que uno es un peregrino, ¿cierto? Ayer escuchando a Alejo García, su canción Peregrino, o cuando uno piensa, digamos, en el peregrinar del Camino de Santiago, sabe que no necesita mucho irse a otros lugares para tener un propio peregrinar constante. Entonces mi pregunta es, ¿cómo habitan esos espacios y cómo se sienten esos peregrinos del camino para escribir? Porque obviamente a mí me cuestiona mucho, por ejemplo, ser fisioterapeuta y pensar en escribir y en amar la cocina y en fusionar el chocolate con eso. Y la gente me dice, parce, vos estás loca. Y yo digo como, si yo volví a Medellín por ciertas cosas y cuando habité Santuario decía, ay marica, tengo que estar muy rayada para pensar en esto, pero qué bacano, ¿cierto? O sea, qué bacano rayar en esa diferencia. Y yo creo que al leerlos a los dos y al escucharlos durante un tiempo, uno llega y dice, bueno, todos tenemos cierto grado de locura y qué bacano tenerlo porque si no rayaríamos en la normalidad. Y yo sé que los dos en cierto modo, al menos a mí, me han inspirado en la vida para, no solo para escribir, sino para seguir ese peregrinar. En ese peregrinar donde uno dice, hueputa, la cagué, pero sigo. O donde dice, ay, qué rico sentir esta sensación que siento, y perdón la palabra que acabo de decir, qué rico sentir la sensación que siento porque nunca he dejado de ver la vida como peregrina, ¿cierto? Y como habitante de un mundo que necesita que recorramos los pasos. Bueno, el mundo no lo necesita, nosotros necesitamos recorrerlo. Pero ustedes que ya llevan una trayectoria un poco más larga que uno, ¿cómo han visto ese peregrinar? Y sobre todo, ¿cómo ven a la Medellín de ahora? Esa es. Ahorita cuando escuchaba a Lucía decir, cuando la pregunta sobre los errores, escuchaba a Lucía decir que hubiera estado en la universidad posiblemente y que eso le hubiera dado posiblemente alguna, te estoy parafraseando muy mal, pero para el ejemplo funciona, algún tipo de lucidez distinta. Yo todo el tiempo pensaba, podría enumerarte la lista de fracasos en ese sentido universitarios, la lista de personas que conozco que han pasado por la universidad y no han tenido la más mínima lucidez ni el menor contacto con la sensibilidad ni nada de eso. ¿A qué voy?
a que en mi caso particular yo he transitado, para usar el verbo que vos utilizas, me gusta, he transitado por la vida a partir de el ensayo y el error. Soy en ese sentido lo más empírico y la lista de poquitos aciertos está toda precedida por una lista de innumerables errores. Entonces, por supuesto, cuando miro atrás hay caminos alternativos que hubiera tomado, lo mismo que Lucía, y posiblemente si los hubiera tomado hoy estaría enumerando otros errores. Te digo todo eso para decirte lo único que te puedo decir, es que creo yo que el único error imperdonable o que yo no hubiera perdonado es el de la inmovilidad. Y por fortuna, justamente como tú lo dices, no hace falta tener una chequera que te permita comprar un tiquete para estar viajando y la poesía, que es el centro de esta charla, sí que es una herramienta para eso, para peregrinar. Yo me he aferrado a ella y creo que esa es una ruta que sería fabulosa, que sería fabuloso que todos exploráramos y a mí por lo menos en lo particular me ha servido mucho. Y descartar, repito, la inmovilidad, porque creo que ese sí es el único punto terrorífico. Sí, pensar también que uno es parte que uno aporta con su paisaje interior también al paisaje exterior, ¿cierto? A mí me encantaría poder tener esa vocación más viajera, más suelta. Yo a veces siento que estoy como muy, muy encerradita entre las cosas que yo creo que son seguras. Me gustaría ser más aventurera, tener más espíritu, digamos, como de soltar cosas, pero digamos en las que he podido soltar, la universidad entre esas. Yo he sentido siempre un aprendizaje, es decir, como que todos esos caminos han tenido voces para mí y han sido voces muy clementes, muy generosas, muy bellas, que siempre me dejan al menos una pregunta o una inquietud o una incomodidad para que yo revise ese mismo camino dentro de mí. O sea, cómo soy yo como camino también, de qué manera yo puedo ser camino para ciertas cosas que ocurren en la vida y cómo la escritura es ese camino, cada palabra, cada sílaba que uno intenta es un pedazo de ese paisaje, es un pedazo tremendamente emotivo, tremendamente volcánico, arenoso, cálido, húmedo, de ese gran paisaje que es la vida, ¿cierto? Entonces me gustaría tener más ese pie viajero y ojos viajeros. La poesía me lo permite, pero digamos que vitalmente aquí en esta experiencia física, fisiológica, como decía Fernando González, sería muy importante tener más arrojo. Ahí tengo esa pendiente conmigo. Buenas tardes. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que la poesía no viene cuando queremos, sino que llega, nosotros no decidimos cuando queremos escribir, como ves con la prosa, que en la escritura sí muchas veces uno puede sentarse y decir, bueno, voy a empezar a estructurar algo y luego lo voy ajustando. A veces la poesía tenemos que estar ahí como atentos a que venga. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes cómo viven esa receptividad activa cuando de pronto no sienten que es el momento de escribir? Pues el llamado siempre es a que el poeta tendría que estar atento a todo realmente. En todo momento el poeta está escribiendo, es el de todos los escritores el que más escribe todo el tiempo. Y por eso uno siempre camina con una libretica por ahí para anotar alguna cosa. Pero creo yo que eso no siempre se logra, o en mi caso, es un ideal,
poder estar tan atento todo el tiempo, tener esa conciencia poética de que todo está hablando a todo momento. Hay una película que a mí me gustó mucho, que es El cielo sobre Berlín. Ese es un guión, es un poema, el guión de esa película es un poema que creo que lo escribió Peter Hanke. Y hay un momento en que el ángel, el personaje, entra a la biblioteca pública de Berlín y escucha al mismo tiempo las voces de todos los autores que la gente está leyendo. Y él comprende que todo es un tejido y que todas esas voces están diciendo cada una algo distinto, pero que van también tejiendo una sintaxis y un sentido también donde hay como una sinfonía, ¿sí? donde son notas, sílabas de un mismo lenguaje. Entonces, yo me perdí. Sí, uno debería estar atento y, por ejemplo, no pasaría esas cosas que uno las pierde por irse por otro lado siempre, ¿cierto? Estar atento y también irse por otro lado y estar atento cuando uno se va por otro lado. Claro, quedó más claro. Yo te diría dos cosas. La primera, que no me pongas mucha atención porque yo soy un recién llegado a esto del oficio de la escritura poética, pero te voy a decir mi sensación. Yo diferencio dos cosas. Una que es la atención y la predisposición a esa sensibilidad o a esos llamados de tu entorno, y otra, el oficio técnico de la escritura. Y creo que para ese segundo oficio técnico hay algo que choca un poquito con tu afirmación de que el poeta no escribe, sino que espera que llegue No, yo creo que hay que escribir y hay que obligarse a escribir, y hay que obligarse a escribir todos los días. Eventualmente, como con el sexo y el amor, coincidirá esa sensibilidad y ese momento en que algo te toque, y coincidirá porque tendrás el músculo de la técnica desarrollada. Yo pienso mucho en una frase de Luis García Montero muy bella que dice que la técnica no lo es todo, pero estamos perdidos sin la técnica. Entonces, creo yo que el punto medio es una combinación de las dos cosas. La escritura permanente en tanto técnica y aproximación al manejo material de la palabra, y otra, justo la que defines, que es esa llegada de ciertos estímulos, de ciertos hechos que te rasgan o que te obligan a escribir, y en esa medida, si la otra parte está bien afinadita, pues creo que el resultado se facilitará. Pero yo sí insisto, por lo menos en lo personal, en obligarme a escribir, haya o no haya, me esté diciendo o no me esté diciendo nada el mundo o mi entorno. Bueno, yo sé que hay muchas preguntas, pero por cuestiones del tiempo vamos a escuchar una más, porque también la idea es que al final, al menos si ustedes pueden leernos un último poema, de acuerdo con todo lo que hemos movido, con todo lo que hemos hablado. Entonces vamos a escuchar esta última pregunta. Bueno, aquí tengo una inquietud. Yo soy cantautora, artista, y escuchándoles pensaba un poco, bueno, mi nombre es Diana Tovar, y pensaba un poco cómo se relacionan ustedes con esa conexión de quien lee y de quien escucha, o sea, del lector y del escucha, en el poema y en la canción, como desde esos dos lugares, ¿no? Teniendo en cuenta un poco también, ¿no? Como al escribir, al componer, está también conectándose con alguna emoción o con digamos, algún hilo en el pensamiento que lo conduce a ello, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa relación pensando, o si lo hacen, bueno, a veces no lo hace, simplemente pues se obliga a hacerlo o lo hace, de
del otro y de la otra, ¿no? De quien se conecta con esa emocionalidad y ese pensamiento que está plasmado en una canción y en un poema. Gracias. Bueno, yo te puedo hablar de mí, de mi caso. Dejando claro que son dos lenguajes distintos, que no necesariamente no solo, sino que el lenguaje de la canción y de la poesía son dos lenguajes distintos y que de hecho aspirar a un lenguaje poético en la canción a veces le hace un flaco favor a la canción, a veces coinciden y hay fuegos artificiales, vuelvo a poner el ejemplo del sexo y el amor, pero dejando claro que son dos rutas distintas. Yo sí sigo a pie juntilla, intento seguir a pie juntilla el consejo de Joaquín Sabina, que dice que la única obligación del compositor o del creador es traicionar a su público. Estoy completamente de acuerdo. Es decir, eso apunta a lo peligroso y a lo poco acertado que es escribir o crear o componer pensando en el receptor. Es decir, aquí en mi caso particular, acaba de haber un ejemplo maravilloso. Aquí hay una persona a quien un poema que yo descarté le ha tocado. Y eso es fabuloso porque eso demuestra eso que los teóricos siempre han dicho, y es que la obra se culmina en la recepción. Entonces, crear pensando en cómo lo van a recibir, pensando en quién se va a conectar o intentando hacerlo al modo en que se optimice la conexión. Yo creo que a mí me pondría en calzas prietas. Yo lo que sigo es una pulsión comunicativa, intento decir lo que me mueve, lo que quiero decir, y por fortuna siempre habrá alguien que termine conectándose, a veces de manera completamente distintas a las que yo estaba intentando explorar, pero yo intento descartar, o por lo menos no pensar en el momento creativo en eso, en quién lo va a escuchar o en cómo. Ya la conexión llegará después, en la lectura o en el vivo, cuando se cante, pero no en el momento creativo. Yo por lo menos no lo hago. También me pasa que, digamos, hay un primer lector, un primer escucha que es uno mismo, cuando está uno escribiendo. Tanto que para yo corregir un poema, lo que tengo que hacer es leerlo en voz alta, para escucharlo. Y ahí es donde yo me doy cuenta, digamos, que le falta, que le sobra, que es como una cosa de música también, ¿cierto? Es sentir cómo suena. Porque en esa música hay una verdad y uno tiene que creer en esa verdad, que el poema le está diciendo desde sonido, ¿cierto? Desde ritmo interior. Pero por supuesto, hay un momento también en el que cuando uno le está dando la última leída en voz alta, uno piensa en otra persona. ¿Quién lo va a escuchar primero, cierto? ¿O quién lo va a leer? ¿Y en qué circunstancias va a estar esa persona al momento de recibirlo de alguna manera? Y siempre me emociona ver que es un territorio, es la dimensión desconocida. Uno no sabe qué va a pasar ahí, ni qué cosas va a crear, ¿cierto? ¿Qué posibilidades va a generar ese poema? Pero hay algo que sí me deja muy contenta y es la convicción de que siempre será un poema distinto. Es decir, que el poema jamás se repetirá de la misma manera, incluso con el mismo lector. Será siempre distinto cada vez que lo lea. Entonces eso es maravilloso porque eso es como una cosa infinita, ¿cierto? Bueno, muchas gracias por participar con sus preguntas. Vamos a finalizar entonces con la lectura de un poema por parte de cada uno de nuestros invitados. Voy a leer este poema que se llama Matrioshka. Hay un momento sólido, cristal irrepetible, en el que el tiempo es nuestro y nada más que nuestro. Sea cual sea tu pueblo, tu recuerdo en el ojo, tu paisaje, ha existido un instante casi siempre en la infancia, en el que no hay más tiempo, más rocas o más mundo que tu tiempo y tu mundo con su olor y sus rocas. Tallador de madera, mi abuelo, que era un hombre cristiano, pero bueno, construyó mi escritorio. El escritorio rústico al centro de mi pieza fue el centro de mi casa, la casa que era el centro del barrio ingobernable,
barrio que fuera el centro de un pueblo limpiecito, hipócrita y cristiano, podrido de homenajes y anémico de sexo. Un pueblo también centro de mi único universo concebible, entre azules siluetas de montañas estáticas, hermosas y asfixiantes. Un día, cualquier día, los días de la infancia son todos tan iguales en su delicadeza de golpe y de milagro, con los ojos heridos de madera y en la cocina espesa, vestida de un olor a maíz nuevo, mi madre dijo lento pero con voz de adulto: han herido a tu padre. Y el tiempo que era mío dejó de ser mi tiempo. Se diluyó la soga que iba de mundo a pueblo, de pueblo a barrio y claro, de barrio a dormitorio, por la que me lanzaba libre como bombero. Esa noche, de vuelta a mi universo, que ya era un mapamundi no mío sino ajeno, tapizado de abismos y ruidos extranjeros, en el viejo escritorio que modeló mi abuelo sobre la pasta dura de un bloc cuadriculado, escribí: debo irme, me iré, ya me estoy yendo. Bueno, y para terminar y agradecer, voy a leer un poema que siento debo decirlo, que hemos hablado de tantos autores que queremos tanto, pero yo tengo a un autor que es para mí muy importante, que es Pedro Arturo, mi hermano Pedro Arturo, poeta, a quien empecé yo imitando cuando era pequeña, escribiendo versos como él, mostrándoselos, él ayudándome a corregir, diciéndome las cosas que necesitaba saber, heredándome los libros, ¿no? Entonces, hay un poemita que está dedicado a él, que se llama Heredad. De un extremo a otro de la casa, nuestros pasos afirman su costumbre de ir tras lo imposible. Cada uno en su ley ausculta las paredes, la penumbra de los dormitorios, el rumor del agua que humedece las piedras y señala un camino secreto a las regiones sumergidas de la memoria. Sin prisa, cavamos en la perplejidad del polvo o seguimos con interés el influjo de las arañas sobre su presa. Parece improbable que la multiplicación del vino ocurra como frente a un espejo, pero el milagro rebosará 2 veces la copa mucho antes de que alcancemos a comprender. Una pequeña lámpara, una discreta rama de saorí son nuestra heráldica. Nos hemos alimentado de la misma sombra, las mismas visiones ocupan nuestro sueño. De un extremo a otro de la sangre, el tiempo funda su cofradía. Pasarán muchas lunas antes de que la muerte pueda disolverla. Bueno, muchas gracias. Vamos a darles un aplauso bien fuerte. A ver, a Lucía, a Carlos. Yo realmente me sentí dentro de un poema. Es una charla genialísima. Ustedes no saben cómo se siente uno de bien escucharlos a ustedes con esa naturalidad, contando esas vivencias que todos, yo creo que cada vez que ustedes estaban diciendo algo, estábamos ahí viviéndolas. Es para nosotros un gusto tener este espacio, estar con todos ustedes. Volvemos a abrazarnos y estamos emocionados por este gran encuentro, un fin de semana para vivir las alegrías que traen los libros, las amistades, los afectos y la cultura. Es tiempo de imaginar juntos nuestro futuro, acompasados por el ritmo de la ciudad. En este 2022, en Días del Libro, conmemoramos 20 años de la partida del poeta antioqueño José Manuel Arango. Muchas gracias a la Biblioteca Pública Piloto, que además está cumpliendo 70 años. Para ellos un aplauso bien fuerte. Agradecemos también a Jenny y los invitamos para nuestra próxima charla a las 4 de la tarde, acá en este auditorio Torre de la Memoria. Tiene como nombre Territorios Femeninos, el ayer y el hoy de las igualdades. Un aplauso de nuevo para ellos. Muchas gracias y los esperamos.